Hola, buenas tardes. Seguidamente les voy a compartir el PowerPoint en base al cual vamos a dar la clase de hoy sobre IVE, sobre interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se realizan en el mundo 22 millones de abortos en forma insegura. Casi todos los abortos inseguros, estamos hablando del 98% de los abortos inseguros, se producen en países en vía de desarrollo, ya que los países desarrollados, especialmente mencionamos a los países de América del Norte y de Europa Occidental, legalizaron esta práctica desde la década del 70. Así que la OMS considera que estas prácticas inseguras en los países en vías de desarrollo producen la muerte aproximada de 47.000 mujeres y genera discapacidad en otras 5 millones de mujeres anualmente. Les comparto el mapa de la situación actual con respecto a la práctica del aborto. Los países que ven en verde son los países en los cuales se encuentra legalizado, como verán, son los países de América del Norte y de Europa. Como les decía antes, esta práctica se encuentra legalizada desde la década del 70. Los países que ven en rojo son aquellos países en los cuales se prohíbe en forma absoluta la práctica del aborto, es decir, bajo ninguna causal. Y también en rojo están los países que solo la permiten en caso de riesgo de vida para la mujer o persona gestante. Los que los prohíben absolutamente, remarco en particular los de América Central y República Dominicana, pero como verán, estos países se encuentran en América Central y del Sur y en África. Luego, en un color como más amarillito mostaza, se encuentran aquellos países que, además de permitirlo en caso de riesgo de vida de la mujer o persona gestante, también lo permiten en casos de que ese embarazo provoque problemas de salud. Y en los países del otro color amarillito, pero que son los menos, son aquellos países en que se permite, además de estas dos causales que mencioné antes, cuando el embarazo, digamos, pone en riesgo, está en riesgo por situaciones sociales y económicas que esté viviendo esa persona. Y se pone, digamos, en particular México, porque México es un país en el cual se habilitó en los últimos años, se legalizó en algunos estados, primero en el DF y en lo que va de este año, el año pasado, se legalizaron en otros 2 estados. ¿Qué pasaba antes? Bueno, como sabrán, en nuestro país se legalizó el 30 de diciembre del 2020 y se había también tratado el proyecto en el 2018, habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados por primera vez, y luego, bueno, el debate, lamentablemente, en el Senado implicó que la ley no saliera, pero en ese año, en el 2018, realmente consideramos que se logró la sanción social, digamos, de esta ley. Pero quiero contarles qué ocurría antes de diciembre del 2020, cómo funcionaba el sistema. Este artículo que les voy a leer del Código Penal, que es el artículo 85, y luego el artículo 86, se sancionan en 1921. En ese momento consideren que las mujeres no podíamos ser candidatas ni ser elegidas, es decir, se sanciona en un poder legislativo que estaba ocupado absolutamente por varones. En el capítulo de delitos contra la vida se encuentra este artículo 85, que considera que el aborto es un delito y lo reprime en caso de que se practique sin consentimiento de la mujer, con una pena de 3 a 10 años de reclusión o prisión, y en caso que se realice con consentimiento de la mujer, la pena de reclusión o prisión es de 1 a 4 años. Ya aquí se ve una gran diferencia porque el delito de homicidio simple conlleva una pena de 8 a 25 años, y en este caso estamos hablando de 1 a 4 años. Así que ya en aquel momento el legislador consideraba que el aborto no se asimilaba a
a un homicidio. Y en el caso del artículo 86, en el segundo párrafo, vamos a ver que se refiere a lo que en aquel momento se llamaba abortos no punibles, o actualmente se lo llama interrupción legal del embarazo. Este artículo 86 lo que va a decir es que, si bien el aborto es un delito, en Argentina se permitía, es legal, y lo sigue siendo, la práctica, cuando ese embarazo implica un peligro de vida para la mujer o persona gestante, o un peligro para su salud. Y también en casos de que sea, digamos, el embarazo sea producto de una violación. El artículo hacía mención hacía una diferencia en caso de que se tratara de personas con discapacidad intelectual, que lamentablemente llama personas idiotas o dementes, o en caso de que fueran personas sin esta problemática de salud, lo cual implicó, digamos, en realidad se trata de una mala copia del código suizo, y que trajo muchos problemas para la aplicación de este artículo, porque a pesar de que se encuentra legislado hace más de 100 años, no se logró que se aplicara correctamente. Y por eso traigo a colación el fallo FAL. El fallo FAL es un fallo del año 2012. Se trataba de una adolescente de 15 años que había sido abusada por un familiar. La madre de esta adolescente le pide a la justicia en Chubut que se proceda a la práctica. Esto en realidad no era necesario, porque el Código Penal en ningún momento menciona que se requiere la intervención de la justicia. Es decir, el Código Penal plantea que con un médico, dice, y la persona que lo solicita, son las únicas personas que pueden, digamos, intervenir en esta práctica. Sin embargo, se aplicó tan mal durante estos 100 años que la gente debía recurrir, o sea, recurría a la justicia, porque muchas veces los médicos y médicas le decían que sin esa autorización no procedían, y en ese caso se encontraban con jueces que decían: no voy a opinar nada, porque en realidad el código dice que no es necesario que intervenga la justicia, en tanto que otros jueces la prohibían o la permitían. En este caso, en el caso FAL, la madre de esta adolescente recurre a la justicia. En primera instancia se lo rechazan, en segunda instancia también se lo rechazan, y cuando accede al Tribunal Superior de Justicia de Chubut, revoca las sentencias anteriores, dice que se debe proceder a la práctica del aborto, cosa que se hace en el hospital el materno infantil de Trelew. Y aquí se hubiera terminado este caso si no fuera porque el asesor de familias e incapaces apela, recurre esta decisión del Tribunal Superior de Chubut, diciendo que solo se permitía esta práctica en caso de mujeres idiotas o dementes. Y así este caso llega a la Corte Suprema, y lo que va a hacer la Corte es, por primera vez, intervenir en un caso que trata esta temática, y dar las pautas esenciales para que todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires aplicaran el aborto no punible, o la interrupción legal del embarazo, correctamente. Y comienza citando el caso Roe versus Wade de la Corte norteamericana, que es el fallo que habilitó la práctica del aborto en Estados Unidos, y lo hace porque, digamos, para que un caso llegue a la Corte y sea tratado por la Corte, para eso es necesario que el interés jurídico, el motivo por el cual se inició el proceso, siga vigente cuando llega a la Corte. Y como los embarazos aquí y en todo el mundo no duran más de 9 meses, y los juicios duran muchísimos años, nunca la Corte había intervenido en este tipo de proceso. Y cité el caso de Roe versus Wade porque también es un caso que llevó muchos años, y de hecho el nacimiento se produjo para cuando se dictó el fallo en Estados Unidos. Cualquier cosa que no se haya entendido, en la clase luego lo tratamos. Y lo que va a decir la Corte en el fallo FAL es que el Estado argentino debe recordar que tiene responsabilidades internacionales, y que ya a Argentina se le había llamado la atención por la interpretación restrictiva que tenía la justicia argentina sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? A estos artículos que estamos viendo. Y también le recuerda a la Corte, a toda la justicia, que para que se realice la práctica de un aborto no punible, no es necesario ningún trámite judicial, no es necesario que intervenga la justicia, que esto es innecesario, que es ilegal,
y que de hecho, si interviene la justicia implica revictimizar a esa persona y poner en riesgo el acceso a su salud, porque implican demoras innecesarias. También va a decir la Corte que restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres con discapacidad mental viola el principio de igualdad y no discriminación con respecto a aquellas otras mujeres que hubieran sido violadas, es decir, comparándolo con un delito análogo, digamos. También va a decir la Corte que el aborto no punible practicado por un médico con consentimiento de la mujer es suficiente, que no hace falta que dictámenes de comités de ética, formación de comisiones, etcétera, que de hecho si eso ocurriera, si se formaran comités del hospital previos para tomar esta decisión, implicaría una burocracia, un proceso burocrático dilatorio, y que eso puede ser considerado una violencia institucional de acuerdo a la Ley de Violencia contra las Mujeres que vimos en la clase pasada. Y la Corte también reafirma que quienes practican, los médicos y médicas que practiquen el aborto no punible, no pueden ser perseguidos penalmente. La Corte también recuerda que hay los distintos comités de las convenciones internacionales de derechos humanos que forman parte de la Constitución argentina, nunca censuraron, es decir, en realidad criticaron que en Argentina se restringiera el acceso oportuno al aborto no punible. Y además dice que en caso de violación no se requiere denuncia penal de ningún tipo, ni que se pruebe, ni mucho menos que se requiere una sentencia judicial previa. Que para la Organización Mundial de la Salud opina que si hay países que requirieran denuncia penal previa, implicaría que se demoraran mucho estas prácticas y que pusieran en riesgo la posibilidad de que no se llegue a practicar porque se lleva a un embarazo muy avanzado. Y la Corte se ataja diciendo, bueno, si hay gente que considere que esto va a dar lugar a lo que la Corte llama casos fabricados, mujeres que digan que fueron violadas pero que en realidad no lo fueron, la Corte dice, la existencia de casos fabricados nunca puede ser razón suficiente para imponer obstáculos a las víctimas de delitos sexuales. Perdón un segundo, que voy a bajar el sonido del teléfono. Finalmente la Corte exhorta al Estado Nacional y a las provincias a dictar protocolos hospitalarios, o protocolos para cada provincia, que tomen en cuenta todas estas pautas que acabo de mencionar y quitar todas las barreras administrativas que impiden el acceso oportuno al aborto no punible. La realidad que luego del fallo FAL, y hasta que se sancionó la ley el 30 de diciembre del 2020, solo un tercio de las provincias hicieron lo correcto, hicieron protocolos correctos, un tercio no hizo nada, quedó la situación igual, y un tercio empeoró la situación porque dictaron protocolos más restrictivos que este artículo de 1921, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, que había sancionado, la legislatura de la ciudad había sancionado un muy buen protocolo, pero el entonces jefe de gobierno lo vetó, y lo mismo ocurrió en en la provincia de Córdoba, que habiendo dictado un buen protocolo, una organización antiderechos conocida, que es Portal de Belén, presentó un amparo, y por una medida cautelar que duró 7 años no se pudo aplicar el protocolo. Y en cuanto a la objeción de conciencia, que para mí fue un error mencionarla en este caso porque no hubo objetores de conciencia, es decir, no hubo médicos o médicas que se negaran a practicarlo. De todas maneras, la Corte se refiere a la objeción de conciencia diciendo que se debe manifestar, si algún médico o médica va a decir que es objetor, hacerlo al momento que se dicte el protocolo en la provincia o al ingresar a trabajar en una institución médica. Y aclara que no existe la objeción de conciencia institucional, es decir, que no puede haber clínicas enteras, hospitales enteros que se declaren, donde todos se declaren objetores. Bueno, como hablábamos antes, después de 15 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y después de la 8ª vez de presentar proyectos de ley, se logra la sanción en 30 de diciembre del 2020. La ley lleva el número 27.610,
y fue promulgada el 14 de enero de este año, del 2021. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a esta práctica? Todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Esto implica también, por supuesto, lesbianas, varones trans, es decir, toda persona que tenga la capacidad de gestar. ¿Qué novedad importante trae esta ley? Es que todas las personas con capacidad de gestar pueden solicitar esta práctica hasta la semana 14 inclusive de gestación, sin necesidad de expresar ningún motivo, simplemente solicitándola a demanda, digamos. Ahora, más allá de la semana 14, siguen vigentes las 3 causales de interrupción legal del embarazo. Es decir, aun cuando pasaran las 14 semanas de gestación, si se trata de un embarazo que pone en riesgo la vida o la salud de las personas gestantes o es producto de una violación, también se puede llevar a cabo la práctica de la interrupción legal. De acuerdo a la ley, la cobertura de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, es integral y gratuita, y esta prestación queda incluida dentro del plan médico obligatorio, con cobertura total, tanto para la prestación en sí del aborto, como para todas las prestaciones de diagnóstico, de medicamentos y de terapias de apoyo si la persona lo solicitara. El plazo que establece desde el momento que la persona gestante solicita la práctica del aborto, la institución médica lo debe llevar a cabo en el plazo de 10 días corridos. Se realiza tanto, digamos, la cobertura es total y se debe realizar tanto en el sistema público de salud como en el sistema privado, es decir, en obras sociales y prepagas. Y los establecimientos públicos de salud, los hospitales públicos, siempre debe contar con personal que garantice la práctica. Nunca un hospital público puede negarse a realizar la práctica. En cuanto a la situación previa a solicitar, digamos, a que se realice la práctica, se debe firmar lo que se conoce como consentimiento informado. Una vez que la persona gestante se presenta y lo solicita, le van a dar toda la información sobre cómo se realiza la práctica, qué tipos de práctica existen, y ese consentimiento lo que implica es que la persona gestante manifiesta que recibió esa información, que lo decidió en forma autónoma, sin ser presionada ni por familiares, ni por amigos, ni por el personal médico, y que conoce todas las opciones sobre el tipo de práctica, si va a ser medicamentosa o de otra forma. Y la firma se puede realizar tanto, digamos, de forma escrita como a través del sistema braille si es necesario, o digital, o a través de un audio, y además se debe incluir el idioma de los pueblos originarios, ya que hay muchas mujeres y personas gestantes que pertenecen a pueblos originarios y no hablan el idioma español. También se considera esta situación. Y que nadie, ni aún tratándose de niñas, ni personas con discapacidad, nadie puede sustituir a la persona, nadie puede sustituir la voluntad de la persona que requiere la práctica. En caso de niñas y adolescentes, vamos a ver que hay 3 situaciones distintas. Si se trata de adolescentes de 16 años o más, si se trata de adolescentes entre los 13 y los 16 años, y si se trata de niñas menores de 13 años. En el caso de ser una persona de 16 años o más, se consideran, de acuerdo a nuestra ley, a lo que dice el artículo 26 del Código Civil, que son consideradas como adultas en cuanto al cuidado de su salud. Pueden decidir por sí mismas sin necesidad de consentimiento de nadie. Si se tratara de adolescentes entre 13 y 16 años, también se considera que el consentimiento lo pueden dar de forma autónoma. Ahora, en aquellos casos en que un profesional o una profesional de la salud considere que esta práctica puede poner en riesgo grave su salud o su vida, no porque la práctica sea insegura, sino porque se puede tratar de adolescentes que tengan un problema de salud previo, que implica que un riesgo a esta práctica. Por supuesto, en estos casos también es mucho más riesgoso proseguir con el embarazo, por la edad. En ese caso se requiere que, además de que la propia adolescente preste su consentimiento, se requiere que la asista, que la acompañe una persona adulta, que puede ser alguno de sus padres o madres, o también se habla de
las personas que habitualmente realizan las tareas de cuidado con respecto a este adolescente, o también se habla de allegados o referentes afectivos. Muchas veces, sobre todo cuando se trata de situaciones en las que se vive violencia intrafamiliar, muchas veces esa persona adolescente confía en una prima, una vecina del barrio, bueno, quien sea ese allegado, ese referente afectivo en quien confía el adolescente, la debe asistir, acompañar, para que ella preste el consentimiento. Y también cabe agregar que como un embarazo en una persona de 13 a 15 años implica un riesgo aumentado, no es el mismo cuerpo que el de una persona ya mayor de 16 años, debe considerarse que si una persona de 13 a 15 años se presenta embarazada y han transcurrido más de las 14 semanas que se menciona la ley, se debe pensar que se puede acceder siempre a lo que es una ILE, una interrupción legal del embarazo. Y en caso que el embarazo sea producto de una violación, además del consentimiento informado, se debe presentar una declaración jurada donde manifiesta que es producto de una violación, pero que nunca va a ser exigible ni denuncia policial ni judicial. Y si hablamos de niñas menores de 13 años, en ese caso el consentimiento siempre debe estar acompañado debe prestarlo y debe estar acompañada de la asistencia, como decíamos antes, de alguno o alguna de los progenitores, representantes legales, o quienes ejerzan el rol de cuidado o allegados o referentes afectivos. Y lo mismo que dije antes, como el embarazo en el cuerpo de una niña de 13 años es riesgoso, es muy riesgoso, pone en riesgo su salud, siempre debe considerar que aún después de la semana 14 se trata de una ILE, se puede recurrir tranquilamente a una interrupción legal del embarazo. Y en caso de violación de niñas menores de 13 años, no es necesario presentar la declaración jurada porque habitualmente se trata de una situación de violencia, en muchos casos intrafamiliar, ¿no? En cuanto a las personas con discapacidad, tienen derecho, como cualquier otra persona, a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o una interrupción legal del embarazo, así como negarse a que se le practique un aborto si no da su consentimiento, en las mismas condiciones que cualquier otra persona. La persona con discapacidad debe brindar el consentimiento informado y si lo necesita, puede solicitar el apoyo de una persona de su confianza, familiares, referentes afectivos, personas allegadas. Pero la decisión de continuar o no con un embarazo es absolutamente personal, nadie la puede sustituir. Digamos, ante la situación de quien lo solicite es una persona con discapacidad, el personal de salud debe entregarle toda la información que necesite y de manera accesible y adecuada para que lo comprenda cabalmente. Y si es necesario utilizar, digamos, medios y tecnologías que le permitan esta comprensión cabal. Si hubiera una sentencia judicial que restringe la capacidad, debe ser una restricción que se refiera al ejercicio específico de estos derechos, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos. En ese caso, como dije antes, debe recurrir a la asistencia de un familiar o allegado o persona de su confianza. Hay que pensar que las restricciones a la capacidad por la ley de salud mental son excepcionales, y se debe tratar, como dije antes, de una restricción a una capacidad que tenga relación directa a la posibilidad o no de ejercer estos derechos, digamos, sexuales y reproductivos. Y que estas restricciones deben ser revisadas periódicamente, ¿no? La ley hace mención a los derechos que tenemos las personas a recurrir a esta práctica, por eso lo titulé como el aborto es tu derecho. La ley dice que el personal de salud debe brindar un trato digno, respetar las convicciones personales de la persona gestante y garantizar una atención libre, absolutamente libre de violencia. También el personal de salud debe asegurar la privacidad y la confidencialidad de la o el paciente,
el equipo de atención debe asegurar la creación de un ambiente de confianza y de intimidad durante todo el proceso. También debe garantizar la privacidad de la información que va a constar en la historia clínica, evitar que terceras personas intervengan en este proceso, es una decisión absolutamente personal, y el personal de salud debe resguardar, tiene la obligación legal de resguardar el secreto médico durante todo el proceso de atención. Y en los casos de violación, en el que las víctimas fueran niñas, por el artículo 72 del Código Penal hay obligación de denunciar, pero también respetando la privacidad, la confidencialidad y la capacidad progresiva y el interés superior de las niñas. También el personal de salud tiene la obligación de promover y respetar la autonomía. Todas las personas con capacidad de gestar pueden tomar decisiones sobre su cuerpo. Y el personal de salud también tiene la obligación de brindar información actualizada, comprensible, libre de todo prejuicio religioso personal, en un lenguaje claro que sea accesible a la persona. Garantizar la atención de calidad, es decir, que el acceso sea oportuno, que sea eficaz, que sea seguro, y ofrecer consejería en relación a la anticoncepción, es decir, que la persona pueda, luego de la práctica, retirarse con un anticonceptivo que elija de acuerdo a su estilo de vida y a sus necesidades, y todos digamos, los cuidados posteriores a un evento obstétrico como es este. La ley permite la objeción de conciencia, es decir, la negación, digamos, la negativa, perdón, de un médico o una médica que por sus convicciones personales decida no realizar esta práctica. Pero este derecho, que yo en realidad considero un privilegio, porque es negarse a ejercer una práctica médica, la ley limitó bastante esta situación. Dice que si un médico o una médica se declara objetor o objetora de conciencia, siempre tiene el deber de brindar la información clara y oportuna que requiera la persona que pide interrumpir un embarazo. En estos casos, ese médico o médica objetora debe derivar de buena fe a la paciente o al paciente para que sea atendido por otro profesional u otra profesional de forma rápida y oportuna, sin dilatar esta situación, y que solo puede ser invocada la objeción de conciencia por los profesionales que intervengan directamente en la práctica. Esto quiere decir que ni enfermeras, ni camilleros, ni personal administrativo pueden declararse objetores de conciencia, y lo puse así con letra grande porque hubo casos en que niñas que habían pedido la interrupción del embarazo se negaba, por ejemplo, todo el personal del hospital, desde quien abría la puerta hasta el propio médico que debía realizar la práctica. Y que el profesional o la profesional que se declare objetora debe hacerlo de manera anticipada, debe avisar desde un principio que es una persona objetora, y esta objeción la debe, si se va a declarar objetora, lo debe hacer tanto en el ámbito público como privado. No puede un médico decir a la mañana en el hospital público que es objetor y que por tanto no realiza la práctica, y sí hacerlo en el sistema privado, a la tarde, digamos. Tampoco pueden las personas objetoras, los médicos o médicas objetores, negarse a todas las atenciones, digamos, a todas las prácticas anteriores y posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, toda la atención previa, que pueden ser, por ejemplo, realizar ecografías, anestesia, prácticas de enfermería, cuestiones de laboratorio que sean necesarios previamente, no pueden negarse a hacerlo. Así como tampoco pueden negarse a un posaborto. Es decir, si llega una persona gestante digamos, con un aborto en curso que lo inició fuera del sistema de salud, y aún cuando hubieran pasado las 14 semanas, es decir, esa persona que llega al hospital porque hay un aborto en curso, un aborto tal vez mal practicado, que no funcionó, el sistema de salud tiene la obligación, y aunque se trata de una persona objetora, tiene la obligación de tratar a esa persona
y por supuesto de guardar el secreto médico al respecto. Así que la ley aclara que aún siendo objetor, no puede ser invocada esa objeción cuando la vida o la salud física de la persona gestante está en peligro y requiera una atención inmediata y que no puede ser postergada. Tampoco cuando en el lugar no haya otro profesional u otra profesional que pueda realizar la práctica, y como decía antes, cuando se trate de un caso de atención posaborto, no puede negarse. Y si un médico o una médica no tuviera en cuenta todo esto que acabo de mencionar, puede ser pasible de sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles. En cuanto, siguiendo con el tema de la objeción de conciencia, los efectores públicos de salud, es decir, los hospitales públicos, tienen la obligación de siempre contar con profesionales que no sean objetores de conciencia y que garanticen la práctica. En el sistema privado, si ocurre que, por ejemplo, estoy pensando en un establecimiento, una clínica confesional, donde puede ocurrir que todos los profesionales se declaren objetores de conciencia, en ese caso, el establecimiento de salud tiene la obligación, sin ningún tipo de dilación, de derivar a esta persona a otro efector de salud que tenga similares características, no puede derivarlo a un hospital público, por ejemplo, y además ese efector de salud tiene la obligación de hacerse cargo del costo económico del traslado, de la derivación, y de asegurarse que en el otro lugar se realizó la práctica correctamente y en tiempo oportuno. También la ley habla de la ESI, de la educación, de la educación sexual integral, diciendo que tanto el Estado Nacional como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de cumplir, de implementar la ley 26.150, y de capacitar con perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud y funcionarios y funcionarias públicas. En cuanto al Código Penal, las modificaciones al Código Penal que produjeron esta ley son las siguientes. En primer lugar, queda igual, digamos, cuando se trata de un aborto realizado sin consentimiento de la mujer o persona gestante, la pena de prisión sigue siendo de 3 a 10 años. Y en el caso de que se trate de un aborto con consentimiento de la mujer, más allá de las 14 semanas, y siempre que no se dieran los supuestos del riesgo para la vida, la salud o en caso de violación, la pena es de 3 meses a 1 año, es decir, que es escarcelable, pero repito, solo ocurre en caso de que se tratara de un embarazo de más de 14 semanas y una situación en la que no hubiera ese embarazo no pusiera en riesgo la vida, la salud, o que no se tratara un caso de violación. Y el artículo 85 bis va a ser es un artículo que se relaciona a los profesionales de la salud, que dice que se reprime con reclusión o prisión de 3 meses a 1 año, e inhabilitación a los funcionarios públicos, es decir, a los médicos, a las médicas, a las autoridades de un establecimiento de salud, cuando dilataran injustificadamente u obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto en los casos en que está legalmente autorizado. Y bueno, y como dije antes, el código va a reprimir de 3 meses a 1 año a la persona gestante cuando realizara la práctica fuera de las 14 semanas y fuera de los 3 supuestos que prevé la ley, pero aún así aclara que podrá eximirse de pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Es decir, que eso va a quedar a consideración del juez o de la jueza, y que la tentativa de este delito no es punible. Cualquier cosa que no se haya entendido, lo tratamos posteriormente. Finalmente quiero traer algunas consideraciones, como que en los casos digamos, de otros países en que es legal el aborto desde hace varios años, se ha observado que la existencia de esta ley, que autorice las prácticas de la interrupción voluntaria del embarazo, en esos países se ha observado que bajó muchísimo la tasa de mortalidad de personas gestantes, que es la gran preocupación, porque los abortos inseguros lo que traen son muertes, pero que no solo bajó la tasa de mortalidad, sino también bajó la tasa de aborto, porque implica para mucha gente el acceso a la salud,
tal vez por primera vez, al acceso a la salud pública, y ese acceso implica recibir información para evitar, por ejemplo, a través de la anticoncepción, abortos no deseados, perdón, embarazos no deseados. Y quería traer algunas consideraciones desde el punto de vista del derecho, porque habrán visto en el debate del 2018 y también en el 2020, que las personas que iban a dar su testimonio, su opinión contraria a esta práctica, decían que las convenciones internacionales de derechos humanos se oponían a esta práctica, lo cual es absolutamente falso. Por eso quiero dejar aclaradas algunas cosas. Una de las convenciones que más se mencionaban es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en el artículo 4.1 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y lo pongo en rojito, en general, a partir del momento de la concepción, y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Quienes decían lo que la convención no dice, borraban este en general, o no lo explicaban debidamente. Cada vez que se celebra una convención, obviamente se trata de que la mayor cantidad de países americanos, en este caso porque es la convención americana, la mayor cantidad de países americanos la firmaran. Y como la situación de los países son distintas, había países en que el aborto era legal, había países que lo admitían a través de varias causales, otros de alguna causal y otros lo negaban totalmente. Entonces se agregó este párrafo, digamos, estas palabras en general, con relación a aquellos países en que la práctica ya era legal o estaba admitida bajo varias causales. Y tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que se conoce como Baby Boy versus Estados Unidos, dijo que el aborto a demanda, a pedido de la mujer en el primer trimestre es totalmente compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo que es legal que un país permita el aborto, en este caso en el primer trimestre, referido a, en este caso era un caso de Estados Unidos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que se conoce como Artavia Murillo, dice que es posible concluir, determinar que la palabra en general, que dice la Convención Interamericana, lo que conlleva es a concluir que la protección del derecho a la vida no es absoluto, y que esa protección es gradual e incremental, es decir, no es lo mismo un embarazo de 9 semanas, de 12 o de 14 semanas que de 8 meses, por ejemplo. Y que la decisión de ser o no ser madre, dice el fallo, le compete al derecho absoluto a la vida privada que tenemos las personas. También se mencionó, quienes se oponían, que hacían mención a que la Convención de los Derechos del Niño se oponía a esta práctica, y la realidad es absolutamente contraria. El Comité de los Derechos del Niño desde hace muchos años ha llamado la atención a la República Argentina, y lo leo textualmente, ha instado a Argentina que despenalice el aborto para que las niñas puedan en condiciones seguras abortar y ser atendidas tras hacerlo, y ha mostrado mucha preocupación por la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación de niñas y adolescentes. Y también, si bien no lo he escrito aquí, pero también ha hecho mención a las diferencias que ha habido en el país en todos estos años en el acceso, en relación de unas provincias con respecto a otras. Los países del norte, los países de Cuyo, la situación fue muy distinta a la situación que podía ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, por ejemplo. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño, en junio del 2018, es decir, cuando acá se estaba debatiendo la ley, le dijo a Argentina que era necesario asegurar el acceso al aborto seguro y servicios de cuidado post-aborto para las adolescentes, asegurando que sus puntos de vista sean siempre escuchados y se les dé la suficiente consideración como parte del proceso de toma de decisión. Y el relator del Comité de los Derechos del Niño, en diciembre del 2018, es decir, cuando Argentina lamentablemente había terminado el debate de aborto y no había sido sancionada la ley, el relator, que se llamaba Luis Pedernera, dijo, realmente lo que ocurrió en Argentina fue una oportunidad perdida,
el comité con sus recomendaciones viene a reforzar lo que otros órganos como la CEDAW han dicho sobre la necesidad de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de atención posaborto. Dice, nosotros le hemos dicho esto, interrupción voluntaria y atención posaborto, que sean con consulta a las adolescentes, esto debe ser política de salud. También recordar que en el año 2018 el Comité de Derechos Humanos expresó que Argentina se debería considerar la descriminalización del aborto y expresó su preocupación por los obstáculos que siguen restringiendo la accesibilidad de los abortos ya legales, es decir, de la interrupción legal. En el 2013 la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dijo que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos, es decir, que la falta de acceso podía constituir un caso de tortura o malos tratos. La CEDAW, ya en el año 2017, en la Recomendación General 35, dijo que el embarazo forzado y la tipificación como delito del aborto puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la observación 36, en octubre de 2018, es decir, mientras el país estaba debatiendo, bueno, ya había terminado en ese momento, dijo, los estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. Por ejemplo, no deben adoptar medidas como penalizar los embarazos de las mujeres solteras, ni aplicar sanciones penales a las mujeres que se someten a un aborto, o a los médicos que las asistan para hacerlo, cuando se prevea que la adopción de estas medidas va a suponer un aumento significativo de los abortos peligrosos. Bueno, aquí termina la clase. Y si han quedado dudas o, digamos, o les surgió alguna pregunta en base a lo que vimos hoy, los veo y las veo la clase siguiente para conversarlas y, bueno, y tratar todas las preguntas que tengan al respecto. Hasta luego.